O sea que cuando hablamos de planificación nos movemos en este mundo complejo, es una red, son hipótesis de política, son inciertas, completamente inciertas, traen otros problemas, son competitivos entre sí, ¿no? Todos, quizás muchos de ustedes saben lo que pasó en provincia de Buenos Aires con la asignación universal y la matrícula primaria. La matrícula aumentó, ¿no? No se había planificado, las instituciones educativas no tenían cómo alojar a los chicos. Se hizo mucha fuerza, se resistían las escuelas. Finalmente entraron. Entonces, ¿qué hicieron, por ejemplo? Hicieron el aula de los de la asignación universal, ¿no? Ahí están todos los pobres de la asignación universal, ¿no? Todas estas cosas pasaron y pasaron en gobiernos nuestros, digo, ¿no? Por improvisación, por problemas que aparece que no se habían tenido en cuenta, por malas resoluciones en su momento, ¿no? Bien, pero ahora vayamos de producto para la izquierda, ¿sí? De producto para la izquierda resulta ser que también tenemos una red. Esto adentro de cada institución. Esto es la red, simboliza una red de producción adentro de una institución, ¿no? O sea, lo que sucede cuando yo brindo un servicio, un producto final, un producto terminal, es que atrás hay una serie de procesos que también consumen recursos y que generan productos que en el presupuesto se llaman productos intermedios, que se consumen adentro de la institución y que vuelve compleja el abordaje adentro de un organismo. Yo lo que quiero adelantarles es que, por ejemplo, un elemento del presupuesto, que yo no se los voy a dar para que ustedes aprendan a hacerlo, porque no tenemos tiempo para eso, sino simplemente para que aprendan a leerlo, que es la estructura programática presupuestaria. La estructura programática presupuestaria, como espero que lo veamos, aunque sea de refilón, está llamada a expresar estos procesos productivos. Los que vieron los presupuestos, los que levantaron la mano, que tienen experiencia en presupuesto, saben que uno cuando habla de presupuesto habla de programa, de subprograma, de actividades específicas, de actividades centrales, de actividades comunes. Eso tiene una lógica que responde a cómo están organizados los procesos productivos. Entonces yo, en base a este mapa de producción, yo puedo identificar cuándo tengo una actividad común, cuándo tengo una actividad central, cuándo tengo un programa. Está preparado para que cada uno de estos segmentos del proceso pueda tener en tiempo y forma estos recursos que necesita para comprar los insumos para la producción, ¿no? Entonces, para allá también hay una complejidad, ¿no? Y es una red. Por lo tanto, ya nuestra cadena de valor ya no es una cadena, ni en el hemisferio derecho ni en el hemisferio izquierdo. Complejidades, diferentes complejidades. Hay, después lo vamos a ver, una dimensión política que atraviesa el presupuesto y la planificación en estas redes, ¿sí? Que son también de naturaleza diferente en un lado y en el otro. Bueno, ¿están muy cansados? Sí. ¿Cómo, o sea, grandes rasgos, cómo juega lo intersectorial en la programación del presupuesto? Muy buena pregunta y nos viene bien para aflojar un poco con esto. Lo intersectorial, es decir, la filmina la filmina. Los colombianos son peores. Tengo un amigo colombiano que le llaman acetato. Me dice, no, el otro acetato, me dice, el otro acetato. La intersectorialidad, como vimos en la pantalla anterior, es frecuente que los efectos sean efectos de cosas que hacen diversas instituciones. Esto nos lleva a pensar que en general las políticas son intersectoriales o transsectoriales, o por lo menos trans o interinstitucionales, digamos, ¿no? Esto es muy propio de la planificación, muy propio, cuando uno planifica políticas públicas. Hay muchas veces que las instituciones hacen su plan institucional, su plan operativo. Pero cuando uno planifica haciendo el recorte por problema de política y finalmente trabaja en una política que es interinstitucional, eso está muy metido en la planificación hoy, se encuentra con un problema que dificulta la relación entre la planificación y el presupuesto. Y es que el presupuesto es vertical. El presupuesto es institucional.
y las políticas suelen ser transversales o demandar fuertes coordinaciones institucionales. Entonces, es muy difícil esa planificación y esa programación. Cuando hablamos de concertación, en esta mesa del inicio, que se habla de concertación en el sentido de entre el Estado y actores no estatales, hay otro tema que tiene que ver con la puja política por los recursos al interior del Poder Ejecutivo y la necesidad de concertar acciones y presupuestos en función de problemas que son compartidos por las instituciones. Eso es dificilísimo, ¿sí? Como ya está casi a punto de prescribir, yo simplemente quiero mencionar que trabajando en un organismo nacional, concretamente en el Ministerio de Empleo, se nos ocurrió en determinado momento que ustedes saben que la formación profesional en los países suele estar partida en dos. Una parte está en el Ministerio de Trabajo y otra parte está en el Ministerio de Educación. Siempre, en todos los países vacíos, superposiciones, traslapes, ¿no? Entonces, bueno, la forma de potenciar esto en un momento en que el país estaba creciendo, al comienzo de la gestión kirchnerista, el país estaba creciendo, estaba demandando mano de obra, había una demanda por calificación, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, juntemos todas las partidas, se nos ocurrió, presupuestarias que tienen que ver con formación profesional y conformemos una institución, un instituto descentralizado que reporte tanto al Ministerio de Trabajo, a Educación, como al Ministerio de la Producción, ¿sí? Para poner eso en función del modelo de desarrollo. El Ministerio, la Secretaría de Empleo en ese momento tenía mucha relación con los sectores de actividad económica, ¿no? Con sindicatos y con cámaras empresariales de los distintos sectores. Y discutíamos el tema de la capacitación y de cómo incorporar beneficiarios del Plan Jefe a empleo formal. Todo eso avanzó, bueno, no vamos a tener tiempo, pero quizás hasta puedo mostrarle un ejercicio de planificación incompleto pero real, con el que estuvimos discutiendo esos temas de coordinación y esos problemas de política pública con el gabinete, con Tomada y el gabinete, pero sale la necesidad de articular con la educación. Y se avanzó a pasos agigantados y tuvimos muy buenas reuniones, hasta que llegó el tema del presupuesto. Hasta que llegó el tema del presupuesto. ¿Ustedes conocieron ese instituto? No. Yo tampoco, no salió. Y éramos todos nosotros, ¿no? O sea, el presupuesto es vertical y hay una puja a brazo partido por los recursos en el sector público, ¿no? Y los problemas, como decía Matus decía, la universidad se organiza en departamentos, el sector público se organiza en sectores y los problemas atraviesan los sectores, atraviesan los departamentos, ¿no? Decía, los problemas de la realidad no son como los problemas del conocimiento. Exactamente, claro. Uno conoce o se organiza por disciplina, ¿no? Por departamento, pero la realidad te hace pelota todo, digamos, ¿no? Entonces uno tiene que planificar por problemas que atraviesa todo y sin embargo las instituciones son verticales y el presupuesto es vertical. Bien, entonces eso es un problema, no es un problema que tengamos la solución, es un problema que hay que resolver y con esa atención hay que vivir, digamos, ¿no? De eso hubo mucho de temas en el CLAD y en las organizaciones estas continentales, digamos, sobre la coordinación interinstitucional, que es un problema que sigue existiendo, ¿no? Totalmente, sigue existiendo en todos lados los problemas de coordinación, pero aún cuando hay buena voluntad y uno logra coordinar algunas cosas, cuando se llega al presupuesto, sonaste, ¿no? El problema es que el Ministerio de Educación no quiere largar la partida presupuestaria tal, que el Ministerio de Trabajo dice, bueno, si ustedes no largan eso, yo tampoco largo esta otra, ¿no? Porque son recursos de la institución, ¿sí? O sea, si uno piensa desde el deber ser, uno dice, sí, hermano, desprendete de eso y vayamos, ¿no? Pero terminan en la puja de cuánto pone cada uno, son recursos sobre los que vos perdés control. No, sí, claro, uno dice, armemos una institución que tenga N programas, 2 programas, ¿con qué lo alimentamos? ¿No? Con las partidas que estaban destinadas a esas mismas cosas dentro de cada institución. Bueno, si no son recursos extra. ¿Ustedes recuerdan el famoso caso de
el plan jefe de hogar, la discusión que se dio en su momento cuando estábamos nosotros, si se quedaba en trabajo o se iba a desarrollo social? ¿Cómo salió eso en los medios? Tomada y Alicia Kirchner se pelean por el plan jefe y jefa de hogar. ¿Cuánto era eso? 3.500 millones de pesos en ese momento, el presupuesto. ¿Cuál era el problema? El problema real, yo participé de esas reuniones, de discusión entre Tomada y Alicia Kirchner. El problema era que Tomada quería sacarse de encima el plan jefe de hogar. O sea, al revés de lo que salía en la prensa. Porque decía, y les prometo que vamos a ver, aunque sea de refilón, los materiales, así en crudo, él decía, nosotros estamos curando los heridos de la situación, del agravamiento de la situación ocupacional. Y no estamos haciendo nada por incidir en las causas. Entonces, esto no es materia nuestra, decía él, esto tiene que ir al desarrollo social. El Ministerio de Trabajo tenía en ese momento, no sé cuántas, tendrá ahora 25 gerencias de empleo en las provincias, una en cada provincia, ¿no? Todas las gerencias de empleo tenían el 100% de su tiempo ocupado en el plan jefe de hogar, en pagar, en monitorear, o sea, no había más política de empleo. Entonces, él decía, quiero sacarme esto de encima para poder hacer política de empleo. Y Alicia Kirchner quería el programa. Ahora, Desarrollo Social no tenía las capacidades para gerenciar ese programa. El Ministerio de Trabajo venía desde los 90, cuando habían empezado los trabajar y todas esas cosas, teniendo cierta gimnasia en pagar todos los meses a beneficiarios, en hacer el seguimiento, en capacitar, y venía desde el 2002, llegó a mantener 2.300.000 personas en el padrón y todo funcionó. Nunca hubo un incendio en eso. El desarrollo social no tenía esa capacidad, no podía recibirlo. Entonces, Alicia decía, bueno, si me pasás el programa, pero me pasás toda la Secretaría de Empleo, que era la que administraba el programa. Y él decía, no, yo te paso el programa y me quedo con la Secretaría de Empleo para hacer política de empleo. Si querés te paso los 3.500 millones que se le gira a la gente durante el año, pero yo me quedo con los equipos que saben de empleo, ¿no? Y esa puja también terminó mal, en el sentido de que no se pudo concretar ni una cosa ni la otra. ¿Qué se hizo con eso? Bueno, una política que no estuvo mal, pero fue analizar todo el padrón del jefe de hogar, ver cuáles eran los distintos segmentos que había y definir políticas diferentes para cada uno de esos segmentos. Entonces, toda población que no había sido población económicamente activa, pero se metió en un programa para desocupados, porque era el único programa que tenía algún tipo de asignación, todo eso pasó, no sé si recuerdan, al Plan Familias. El Plan Familia estuvo destinado a ese sector, entonces se fue despedazando el Plan Jefe de esa manera, ¿no? Pero de vuelta es una puja por los recursos, porque las instituciones para funcionar y hacer política necesitan de recursos, y todo el tiempo la puja es por lo que vos necesitas de recursos para poder generar política. Bueno. Por eso se dice, Jorge, las políticas públicas no son presupuestables. Esa es una frase de Marcus en el trabajo sobre las bases conceptuales del presupuesto. Son presupuestables los servicios, no la política. Sacar recursos, tiene que formar y eso te lleva tiempo. Puede pasar la plata, con esa plata puede formar recursos, pero se lleva un tiempo. Entonces, en ese tiempo, ¿quién se encarga de...? Totalmente. Yo entré al Ministerio de la Secretaría de Empleo con la gestión de Tomada, ¿no? Y me encontré, esto lo digo porque es justo decirlo, con gente que venía del Ministerio desde que se había creado la Secretaría de Empleo. Ustedes saben que la Secretaría de Empleo no existía desde siempre, básicamente porque la Argentina desde mediados de los 40 hasta acá tuvo un escenario de pleno empleo, o sea, no había problemas de empleo. ¿Cuándo se crea la Secretaría de Empleo? Cuando empieza a haber desempleo, en los 90. Se creó en el año 95. ¿Sí? 95. Se creó en el año 95. Pocos años después, y se creó en el ámbito del Ministerio de Economía, para que sea más claro, ¿no? Es decir, los efectos negativos que tiene la política económica neoliberal, bueno, tenemos una Secretaría de Empleo para los parches. Eso después pasa con Caro Figueroa a Trabajo.
Cuando llegamos nosotros hacía 8 años que estaba conformado eso. Pero la gente que había ahí, que había pasado por los 90, que había pasado la gestión de la Alianza, que había pasado por Duarte, era gente que sabía de empleo, eran profesionales dedicados al tema que sabían muchísimo. Vos conociste a muchos de ellos, sabían de empleo, ¿no? Entonces era una capacidad instalada que hacía que nosotros, en todo caso, teníamos que discutir el sentido de la política de empleo y encontrar un dispositivo superador de lo que se venía haciendo en los 90. Pero esa gente eran capacidades instaladas que Tomás no la quería largar. ¿No? Porque ¿cómo vas a largar eso? Eran tipos que el problema que aparecía en términos de empleo eran capaces de idear una solución, conocían el territorio, conocían los procedimientos. Bueno, puja por los recursos. ¿No? Esa secretaría se despobló. ¿Ahora? Claro. Básicamente dejó de tener política, se fue muriendo por inanición, disolvieron la subsecretaría de estudios laborales, donde estaba Marta Novik, que generaba una información clave, eso se disolvió, pasó a ser un proyecto, o sea, hubo un desbaste de esa área de política, no hubo política de empleo. Y en el área de inspección de empleo también. Y bueno, el área, ustedes saben, los 90 lo que hizo fue quitarle a la nación el poder de policía del trabajo y llevarlo a la provincia. Uno recorría las provincias, en la provincia había 2 o 3 inspectores laborales que no hacían nada. O sea, eso era la policía del trabajo. Durante la gestión del kirchnerismo se recuperó el poder de policía, se hacían trabajos mixtos con las provincias y eso también, además porque un foco, ustedes mencionaban el tema del trabajo negro, cerca, no me acuerdo, un foco de la política en ese momento fue el tema de el combate, o el trabajo registrado, digamos, el combate al empleo negro. Y hubo muy buenos resultados si uno ve los indicadores en los 90, el empleo informal hizo así, y a partir del 2002, 2003 empezó a bajar. El problema es que encontró un piso que nunca pudimos perforar, que es un 30% del empleo que siguió siendo un empleo informal, ¿no? Pero ahí apuntó todo el tema de policía del trabajo y que después se dejó de lado nuevamente, ¿no? La estrategia, porque vamos a empezar a meter con esto, yo tengo un problema que es el empleo informal. Eso es un problema público, ¿sí? Ese problema público, bueno, puede ser problema o no, depende de quién define. Los problemas públicos, los problemas lo definen los actores y son construcciones sociales. Para nosotros es un problema porque tendemos a un modelo de pleno empleo. Quizás para un modelo neoliberal no sea tanto, digamos, ¿no? Pero pongamos que para los dos es un problema. Nosotros pensábamos en la inspección del trabajo, en hacer cumplir la ley y en apuntar a actividades que cada vez generaran más empleo formal. Están muy claras cuáles son las actividades que generan mayor empleo informal. ¿Cuál era la estrategia en términos generales de Cambiemos? Es decir, el empleo informal tiene que ver con cómo uno explica el problema. Es decir, el empleo informal existe por la cantidad de regulaciones laborales. Hay tantas regulaciones que los empresarios terminan contratando en negro. Entonces, la forma de combatir el trabajo informal o no registrado es liberalizando, ¿no? Esta era la estrategia. Por eso pierde sentido, desde el modelo explicativo de ello y desde sus objetivos de política, la policía del trabajo. Por eso no existió en los 90, la recuperamos nosotros y volvió a ser dejada de lado durante este periodo, digamos, ¿no? Bueno, una cosita más. Sí, tenemos un tiempo. Dijimos que la administración pública no solamente genera bienes y servicios, ¿no? Empecemos a ver qué hace. Hay pocas herramientas que tiene el Estado para intervenir sobre los problemas públicos. Son pocas, de naturaleza variada, pero pocas. Sin embargo, con esas pocas se hacen políticas públicas y se pueden hacer cosas muy potentes, ¿no? Entonces veamos cuáles son. Entonces,
el complicar la lógica vertical de la cadena es básicamente entender que hay por lo menos 4 dimensiones de lo que 4 dimensiones de las políticas públicas, 4 herramientas de intervención sobre los problemas públicos. La producción de bienes y servicios es una de ellas, hay otras. Metámonos de cualquier manera en el tema de la producción. La primera diferencia que vamos a hacer acá es que en la función de producción pública hay 2 tipos de producción bien diferenciadas. Está la producción de bienes y servicios, todos los ejemplos que dimos nosotros cuando empezamos a hablar, educación, salud, asistencia a los productores agropecuarios, todo eso son producción de bienes y servicios. Pero hay otro tipo de producción que podríamos llamar de formación de capital fijo público. ¿Qué es formación de capital fijo público? Infraestructura, por ejemplo. Inversión pública, lo que se suele llamar inversión pública. Eso no son bienes y servicios que se prestan a la población, ¿no? Son cosas diferentes. La primera, digamos, tiene el esquema que pusimos inicialmente de la cadena de valor. La segunda es complementaria, pero en general tiene un carácter intermedio, ¿sí? Tiene un carácter intermedio, por eso lo puse dentro del sector público, en general, no siempre. ¿Pero por qué? Porque el capital fijo público, la inversión pública, los bienes de capital, tienen la función, no prestan servicios a los ciudadanos, a terceros, sino que tienen la función de incrementar la capacidad del sector público para brindar bienes y servicios. Lo que podría ser lo de la educación que vimos cuando hablamos de la escuela, de la cantidad de chicos que llegaron a la escuela y que no había la infraestructura adecuada, por eso... Correcto. Infraestructura educativa es capital fijo. Yo construyo escuela, es capital fijo. No son bienes y servicios que presto, pero esto me permite prestar más bienes y servicios. La construcción de un hospital es capital fijo público. La consulta o los egresos de internación es producción, es bienes y servicios, ¿sí? Ahora, esto es un concepto muy común. La inversión pública amplía la capacidad de producción del sector público. Sergio me decía antes de comenzar la charla, ustedes saben que, bueno, ya se encargó Claudia de botonearlo, yerno es de Rossi. Rossi ve la defensa. Entonces me decía que estaban trabajando un proyecto de ley para incrementar en no sé qué porcentaje el inciso 4 del presupuesto del ministerio, que es básicamente adquisición de infraestructura. Todo lo que están pensando hacer en términos de construcción, de adquisición de materiales, de capacitación vinculado a eso, que está vinculado también a un proyecto de reactivar la industria que está en torno a las fuerzas armadas. Todo eso es incremento de capacidad, ¿sí? Eso es incremento de capacidad. Entonces, infraestructura es estratégico. Uno podría decir que esto, el capital fijo público, es lo más estratégico del gasto público. Ahora, también es cierto que hay algunos que no incrementan la capacidad de producción solamente, sino que se relacionan directamente con resultados e impactos, ¿no? Por ejemplo, la red vial, la inversión, si fuesen públicos, en ferrocarriles, la construcción de presas, ¿no? Bueno, la construcción de presas puede ser, sí, un carácter intermedio para generar más energía eléctrica, pero la red vial, por ejemplo, tiene su relación directa con resultados e impactos que tienen que ver con la calidad de vida, con las mejores condiciones de transporte de la mercancía, lo cual apoya el desarrollo económico, etc. Entonces, lo primero que tengo que ver yo es que producción sí, pero empiezo a distinguir dos cosas, de forma tal que cuando yo miro una política pública, no voy a mirar solamente su volumen de producción de bienes y servicios. Voy a mirar también cuál es el perfil que esa política pública tiene en inversión pública, en capital fijo. Cuando yo estoy analizando una política, o cuando miro el presupuesto de una institución, o incluso de un programa, ¿no?
brindan estos servicios? Y en inversión pública, ¿qué política tienen? ¿No? Bien. Brevemente, hay otra, no sé por qué se fue. Hay otra función que es la de distribución directa. El Estado, como todos ustedes saben, tiene la función estratégica de distribución del ingreso. La distribución del ingreso se puede hacer de diferentes maneras, pero hay una forma de distribución del ingreso que es distribución directa. Esto, que también hay que saber distinguirlo, tiene una lógica similar, por supuesto, como siempre, a la de la producción, pero estrictamente no es producción pública. Estos son prestaciones dinerarias, es distribución directa del ingreso. No hay transformación de insumos en productos. Esto no es un producto, ¿sí? Un producto implica la combinación de insumos para transformarse en un bien de una naturaleza diferente a los insumos. Acá no, acá es dinero que está en un lugar y que pasa a otras manos. Y la operación siempre es transferencias, ¿sí? Ejemplo, ¿qué ejemplo de esto hay? Los subsidios. Bueno, la UH, ¿no? Pero vamos más lejos que la UH, las jubilaciones. Las jubilaciones son esto, son prestaciones dinerarias, es distribución del ingreso, no es producción, es traslación de recursos de una cuenta a otra. AUH, jubilaciones, pensiones por incapacidad, becas en la política educativa, becas, o por ejemplo, también los subsidios. Los subsidios a empresas tienen la misma naturaleza, es parte de distribución directa, son subsidios, pasan de un lado al otro los recursos. Esto en términos de la planificación y en términos presupuestarios es transferencia. Entonces yo ahora, el mensaje que quiero dejar es este. Yo cuando estoy mirando una política y voy a mirar su presupuesto, yo ahora digo, ¿qué perfil tiene de producción, de prestación de servicio? ¿Cuánto? ¿Y a cuánto llega? ¿Y cuáles son los usuarios priorizados? ¿Y qué perfil tiene de inversión pública? ¿No? ¿Cómo está planteando la inversión pública en ese sector? ¿Y tiene un perfil de distribución directa del ingreso? Entonces yo digo educación, sí, prestan servicios de educación, están apuntando a incrementar la tasa de cobertura neta de educación, por lo tanto van a incorporar a tantos alumnos matriculados más, ¿no? Y tienen un plan para eso, de construcción de infraestructura educativa de tanto y tanto. Eso varía mucho, comparen la gestión del kirchnerismo y la gestión de Macri, ¿no? De construcción de infraestructura educativa, y además tienen becas. Y entonces la política pública, en términos de sus elementos, se me empiezan a abrir en varias cosas que yo tengo que identificar cuando hago la radiografía de una política pública. Y como ustedes van a ver, cuando nos metamos en el presupuesto, uno va a ver que uno tiene ahí una primera radiografía de la política pública. No es la política pública, pero es una aproximación. Mi hipótesis es la siguiente. Yo creo que el presupuesto brinda mucha información sobre las políticas públicas y es un instrumento subutilizado en el análisis de políticas públicas. Cuando ustedes vean los análisis de políticas públicas que se hacen en la academia, van a ver que hay cosas muy interesantes, pero que en general adolecen de un análisis de la dimensión presupuestaria. ¿Te hago una pregunta? Sí. ¿Los salarios de los empleados públicos, como es medio un grito, son necesarios para los productos más tradicionales, pero también se está haciendo una transferencia? Sí, pero es diferente, porque en el caso del personal, en realidad el personal es un recurso, ¿no? Es un insumo, perdón, ¿no? para la producción, y los salarios es un recurso que compra esos insumos, o sea, hay una compra del trabajo, ¿no? Entonces, estaría en el campo de los insumos. De hecho, cuando nosotros empecemos a analizar desde el punto de vista presupuestario el tema de los recursos, vamos a ver toda la forma de entrarle al concepto a la información financiera. Vamos a ver los clasificadores presupuestarios. Y en uno de esos clasificadores presupuestarios, que es el clasificador por objeto del gasto, el inciso 1 es remuneración.
es recurso. Capital Semilla también, por ejemplo, entraría dentro de esto, ¿no? Sí, claro, claro. Y es una herramienta que tiene el Estado para intervenir sobre un programa público. Uno dice, puedo dar asistencia técnica, puedo dar servicio, ¿no? O puedo poner recursos puro y duro en este sentido. Puede tener la forma de un fondo de Capital Semilla, puede tener la forma de un subsidio a una empresa, ¿no? En los problemas de empleo, el REPRO, por ejemplo, el REPRO es una herramienta de este tipo. Bien. Y quizás lleguemos hasta acá, porque esta parte es una parte bien interesante, que nos llevaría más tiempo. Pero el otro punto es regulación. O sea, una de las cosas importantísimas que el sector público hace en las políticas públicas tiene que ver no con la prestación de bienes y servicios, no con la infraestructura, no con las transferencias dinerarias, sino que tiene que ver con la regulación. Si una cosa hace el Estado es regular, ¿no? Como casi toda la actividad pública está regulada, eso hace que el Estado esté presente todo el tiempo en nuestras vidas, ¿no? Desde que nos despertamos, todo el día hasta que venimos acá y cuando nos vayamos a dormir, está cruzada, si la estatalidad está a flor de piel, ¿no? Todo está cruzado por el Estado. ¿Qué es la regulación? La regulación en realidad tiene una naturaleza diferente a la producción porque constituye una regla de juego que en un determinado momento se instituye y ahí rige para siempre hasta que se la derogue y que apunta a regular el comportamiento de terceros. ¿Sí? No es un proceso de producción permanente como puede ser la prestación de servicios, sino que es una regla de juego. Se puede tomar a través de un instrumento normativo, una ley, una resolución, un decreto, una disposición, o puede ser una regla de juego también más informal o más de persuasión, digamos, ¿no? Entonces, ahí yo distingo dos tipos de regulaciones. La regulación propiamente dicha, que se basan en general en normas, pauta el comportamiento de terceros. Esos terceros pueden ser personas, pueden ser la población, pueden ser instituciones. Dicen qué es posible y qué no es posible. La regulación se basa en un principio de coerción. Si está prohibido que se pase la luz roja del semáforo y usted la cruza, usted va a tener una multa. Y lo que rige ahí es el principio de coerción, ¿no? Digo, un código es una regulación extremadamente compleja, el código penal. Pero la verdad es que las políticas están compuestas por regulaciones. La edad de educación obligatoria es una regulación de la autoridad. Porque existe esa regulación hay que prestar determinados niveles de servicios, ¿no? Ahora, cuando se presta el servicio de educación primaria o secundaria, hay una currícula. Esa currícula es obligatoria y la tiene que respetar la educación pública y la educación privada. Eso es una regulación, ¿no? No es producción, es regulación. La característica que tiene la regulación es que frecuentemente no tiene demasiado impacto en el presupuesto de gasto. Normalmente la toman recursos humanos, capacitados, especializados en esos temas, que ya vienen financiados en un ministerio por otros temas y que son especialistas en eso y que generan una norma que después se aprueba en el nivel que sea. O sea, no tiene relevancia o expresión en el presupuesto de gasto, ¿sí? Sí puede tener relevancia en el presupuesto de ingreso, por ejemplo, cuando tiene costo fiscal. Muchas de las regulaciones tienen costo fiscal. Sí. Una pregunta. Cuando hay poca regulación sobre el tipo de cambio, por ejemplo, y hoy planificamos un presupuesto que va a entrar en vigencia el año que viene y no sabe cuánto va a estar el tipo de cambio, ¿no impacta directamente en el gasto? Digo, tenés un 30% de regulación. ¿Un 30% de evaluación? Digo, ese presupuesto te va a quedar prácticamente viejo. Sí, pero digamos que no impacta, no se presupuesta en el presupuesto de gasto porque no consume recursos. Eso es un efecto de un tipo de regulación de la política monetaria, ¿no? Ese tipo de impactos existe como existe en
o puede impactar en el presupuesto de ingresos, los cálculos de ingresos, pero no en términos de consumo de insumos, digamos, de recursos. Bueno, y existen otro tipo de regulaciones que son más blandas, digamos, que son disposiciones orientadoras. Eso también forma parte de las políticas. Esta se basa en un principio de coerción, esto se basa en un principio de persuasión. Son señales que se le da a los distintos actores para tratar de inducirlo a algún determinado comportamiento. Pongo un ejemplo, y discúlpenme porque la comodidad, porque es un ejemplo que no es de acá, que está hecho para, se van a dar cuenta por el contenido, que está hecho sobre la experiencia de otro país. Supongamos que yo persigo un impacto que es reducir las importaciones de trigo, ¿sí? Entonces, estaba hecho sobre un país centroamericano que importa trigo, ¿no? Quiero reducir las importaciones de trigo como impacto. Probablemente me va a plantear como resultados, ustedes no lo leen muy bien ahí por el fierrito, pero, por ejemplo, aumentar la superficie sembrada de trigo y aumentar el rinde por hectárea, la productividad por hectárea. O sea, va a intentar aumentar el volumen de producción de trigo, que haya más tierra sembrada con trigo y que cada hectárea tenga una productividad mayor. Si yo logro eso, probablemente pueda reducir las importaciones de trigo. Supongamos que para eso mi política define lo siguiente. No sé si atrás leen, porque está muy abajo, no lo leo, pero lo leo yo. Yo digo, bueno, perfecto. En términos de producción de bienes y servicios, prestaciones que hace la política pública, yo digo, bueno, voy a entregar semillas de trigo mejoradas, entrega de material de siembra, bienes, ¿no?, que se entregan a los productores. Voy además a ayudarlos a preparar el suelo para la siembra. Centroamérica son productores pequeños, no tienen máquinas y herramientas para eso, ¿no? Entonces, esto es muy frecuente en los ministerios de agricultura de esos países. Ellos tienen máquinas para ayudarles a sembrar a los productores. Bien. Y además, asistencia técnica a productores de trigo, más tipo extensionismo rural. Le doy la semilla, le preparo la tierra y le doy asistencia para que haga una buena plantación de acuerdo a las mejores prácticas de plantación de trigo. Perfecto. Uno dice, tengo una política. Pero la verdad es que también puedo hacer otra cosa. Puedo, por ejemplo, establecer una exención impositiva para los que cultivan trigo. Y esto es una regulación. Esto no es prestación de servicio, esto no es producción. Es una regulación. Y muchas veces esa regulación que impacta en el resultado, ¿no?, muchas veces tiene más peso que la prestación de servicios. Quizás, digo, las hipótesis de política las combinan, ¿no?, pero quizás hasta puede tener más peso en muchos casos. Entonces, es más, voy a exagerar ahora, ¿no? Hay políticas que están hechas de regulaciones solamente. Discúlpenme, pero bueno, voy a insistir en las anécdotas. La circular del Banco Central, por ejemplo. ¿Cómo? Las circulares del Banco Central. Bueno, el Banco Central es un organismo regulatorio por naturaleza, de una dimensión de la política económica, pero son regulaciones, es todo regulación. Pero tienen efectos en la política económica y en un montón de otras cosas. Pero iba a contar un caso, una vez tenía que hacer un trabajo en Honduras, llego 2 días antes, el fin de semana, y me pongo a trabajar en el hotel, y estaba preparando presentaciones, ¿no?, tenía que contarlo con los funcionarios de ahí. Y digo, voy a usar ejemplos hondureños. Entonces agarro internet, los diarios, digo, a ver qué ejemplo puedo usar de este tipo de cosas, y todo mal. Porque Honduras es otro país que es un desastre, pobre Honduras. Todos eran malas noticias. Yo no digo, no puedo ir a presentarles a ellos que Honduras empeoró en no sé qué cosa. Entonces digo, ¿dónde puedo? Y encontré una noticia positiva, asombrosa. Honduras modificó su matriz energética, su matriz de generación de energía, pero la modificó de una manera increíble. Las energías renovables tienen un peso de cerca del 30% en la matriz energética. Vos decís, no existe en toda América Latina eso, ¿no? Digo, fantástico. Entonces, en mi presentación lo puse y digo, pero ¿cómo lograron esto? Y me pongo a buscar cómo lograron, me pongo a buscar qué hicieron. No había prestación de bienes y servicios.
Por ahí encuentro en internet que había un proyecto de generación de energías renovables, ¿no? Proyecto de inversión. Digo, claro, qué bueno, proyecto de inversión. Proyecto de inversión. No había un solo proyecto de inversión en el presupuesto vinculado a energías renovables. Era un proyecto privado. Sigo hasta que encuentro que toda la política que tuvo, ese éxito que tuvo, consistía en una ley que establecía unos beneficios formidables para los inversionistas privados que hacían proyectos de energía renovable. Además de los beneficios, porque lo ayudaban en el financiamiento, exenciones impositivas, etc., además de eso, le garantizaban que le compraban la energía a unos precios increíbles. Con lo cual, el mejor negocio del mundo era ir a hacer un proyecto de energía renovable a Honduras. Claro, la política tuvo éxito, un éxito tremendo. Era criticado por todos lados por el costo fiscal que tenía esa política. Pero fue una política, lo que quiero llamar la atención no es que la política sea buena, sino que es una política hecha con regulaciones. Hay muchas políticas que son puramente, no totalmente, pero principalmente regulaciones. Digo no totalmente porque esas mismas cosas generan cierta producción, tenés que ir a controlar, qué sé yo, pero fundamentalmente son regulaciones, ¿no? Igual ahí tiene un gasto. ¿En dónde? En eso, claro, si le compras a un precio mayor que si le comprarías a otra. Sí, pero ahí tenemos que ver cómo definimos los recortes de política, ¿no? Si yo tengo una política que intenta cambiar la matriz de generación eléctrica y su principal resultado o impacto es la composición de la matriz, esa política es fundamentalmente regulatoria. Otra cosa es la prestación de servicios públicos, de servicios de energía, que en Honduras en parte es público, en parte es privado, pero ahí lo que tiene costo excesivo, si uno quiere, es la política de provisión de energía eléctrica a la población. ¿Se entiende? Una es la política de generación y la otra es la política de prestación, que están relacionadas, digamos, ¿no? ¿Eso fue apreciable en el presupuesto? No en el presupuesto, ese es otro tema. No era apreciable en el presupuesto de egresos que tienen los presupuestos de las instituciones. Tenían costo fiscal, tenían un alto costo. O no lo sacás rápidamente. Es como dice ella, por ahí, si vos te vas después al presupuesto del ente que presta el servicio de energía eléctrica, por ahí vos podés ver que el costo es excesivo y te podés empezar a preguntar por qué, ¿no? Pero en principio no era apreciable en términos de una producción que fuese muy costosa o subsidios o cosas por el estilo, ¿no? Ya que estoy hablando yo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Vos hablaste del tema de que a veces es muy difícil ver las políticas cuando aprecias un presupuesto. Y una de las cosas que siempre digo es que a veces es como que la frase esa que dice Axel de que cuando no te explican algo de economía es porque en realidad no quieren que lo explique, a veces yo lo interpreto también con esto. Cuando vos ves un presupuesto está generalmente en pesos que están desactualizados respecto de otros años, te mató la inflación o lo que fuera, nunca tiene comparación con presupuestos anteriores. Y yo quería preguntarte si tenés experiencia de presupuestos que tengan volcado, además del número, un ítem en el que diga un porcentaje respecto del presupuesto. O sea, de la cifra general del presupuesto, si está expresado en porcentaje, y si hay posibilidad de que eso además tenga, por ejemplo, 2 columnitas más en las que esté expresado respecto de años anteriores, para que pueda ser comparable. Y ahí puedas apreciar la... Mañana, si a ustedes les parece, yo quiero que vayamos siguiendo el pulso de ustedes, ¿no? La verdad es que hasta ahora no definí si mañana empezamos con planificación o con presupuesto. Pero si mañana quieren, podríamos incluso meternos en algunos links públicos que empiecen a mostrar estas cosas. Lo que yo tengo para decir ahí es, la verdad es que se mejoró bastante la información presupuestaria. O sea, el presupuesto fue siempre críptico, pero desde hace algunos años, han empezado a haber proyectos del presupuesto orientado al ciudadano, ¿no? Que está presentado de una forma como más pedagógica. Hubieron algunas instituciones que avanzaron en esto, la Asociación Argentina de Presupuesto Público, el propio CIPEC,
tuvo en determinado momento un proyecto de ¿a dónde van tus impuestos? Creo que se llamaba hace bastante, que era por cada peso, cómo se repartía. Empezaron con pequeñas cosas. Y hoy hay algunos sitios en donde si uno se mete, tiene cosas explicativas e información sencilla que es mucho mejor que lo que había antes para entender qué está pasando con el presupuesto. Ahora, aún así, sigue siendo bastante crítico. Digo, yo algo entiendo del presupuesto y a veces me meto ahí y me duele la cabeza. A veces hay incluso información que parece ¿cómo se dice? Contradictoria, digamos, ¿no? Inconsistente, en el mismo sitio del Ministerio de Economía, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, entender si uno quiere sacar una relación, y dice, este paquete de gastos lo quiero calcular sobre el PIB, y quiero ver sobre el Producto Bruto Interno, y quiero ver cómo ha evolucionado. ¿De dónde saco el Producto Interno Bruto? Y me voy a mover con el de peso constante, voy a defractar la inflación, lo tengo que hacer yo, ¿cómo lo hago? ¿No? Todo eso sin contar con los cambios metodológicos, ¿no? Por ejemplo, Cambiemos hizo varios cambios metodológicos que hace que sea medio difícil contrastar con otros periodos, ¿no? Destrozó el sistema de información del Ministerio de Economía. Todas las series históricas que había, yo no las encontré más. No las encontré nunca más. Sí, no obstante, todavía, digo, para bien nuestro, todavía sigue habiendo mucha información que si uno la toma puede sacar información muy rica. O sea, todos los estados, todos los informes de la cuenta de ahorro e inversión están desde el año 61 para acá, en distintas fuentes y formatos, del 61 al 90 y pico. En realidad lo tenés que encontrar en un informe que un equipo del Ministerio hizo y lo publicó, o sea, es un PDF, por decirlo de alguna manera. Otros tenés tablas, podés bajarlo o en PDF o en tablas, pero todo eso todavía tenés que armarlo vos. Es decir, nosotros a veces armamos investigaciones de ese tipo y tenemos que estar varios meses tratando, y finalmente tenés que ir a hablar con alguien de economía y decir, che, ¿cómo es esto que no entiendo? No, es que la cuenta de ahorro e inversión que saca contabilidad es diferente a la que saca la dirección de presupuesto, porque acá toman en cuenta tal cosa, pero no toman en cuenta tal otra, o sea que son, y vos a veces parecen inconsistentes. Es todo muy crítico, pero se ha avanzado mucho, y mañana lo vamos a ver en un par de sitios. Bueno, estamos terminando por acá. Antes que se me vayan, dejen los abrigos. Lo que quería decir... ya está. Esto es un ejemplo de medida de regulación, de medida política, de acción de regulación que no es una regulación propiamente dicha, pura y dura. Si yo digo, bueno, apruebo o declaro como objetivo prioritario durante los próximos 5 años lograr el autoabastecimiento de trigo, es una señal para los agentes económicos de que por lo menos durante 5 años esa política va a ser prioritaria, ¿no? Son señales, principio de persuasión más que de coerción. A lo que iba con todo esto es todos estos elementos, que medio tedioso escucharlo como les puse hoy, es lo que vamos a tomar en cuenta cuando analicemos políticas. Les voy a dar una cuentita más mañana, porque con esto nosotros podemos claramente definir lo que sería el perfil de una política pública y ver cómo sería la radiografía de una política pública. Nos metemos un poco en orientaciones estratégicas y pasamos al presupuesto. Mañana a las 6. Muy bien, hasta luego.